La primera pregunta nos dice, la tabla periódica contiene los elementos químicos organizados de acuerdo con el orden creciente de su número atómico, el llamado Z. ¿Qué es un nivel de un átomo? Dice el enunciado, la pregunta se llena después del subnivel 4s. Esta pregunta es muy directa. Como conocemos, hay un principio de Aufbau que nos da el camino de cómo colocar los electrones. En los subniveles ya era 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Y luego, ¿qué es lo que sigue, muchachos? Sigue el 3D, ¿no? Entonces, este es el subnivel que tiene que seguir en el llenado. Eso es lo que están preguntando. Muy directa la pregunta, la clave sería la A. La polaridad de los enlaces covalentes de una molécula tiene relación con los centros de carga positiva y negativa de la unión. Respecto de esta información, determina el valor de verdad o falsedad, ¿no?, de las siguientes proposiciones. A ver, recordemos, el enlace polar es un enlace que surge entre átomos distintos, pongamos de forma simbólica A y B. Ahí se va a compartir electrones, puede ser simple, doble o triple. La idea que surja entre átomos diferentes. ¿Qué va a ocurrir ahí? Va a ocurrir que un átomo va a ser más electronegativo que otro. Por ejemplo, pongamos acá el enlace hidrógeno con flúor, ¿no? De la tabla periódica podemos ver que el flúor tiene más electronegatividad que el hidrógeno. Por ejemplo, acá va a ser de 4 su electronegatividad y el hidrógeno es de 2,1. No memoricen los valores, son referencias, además eso viene como dato si es que lo vamos a utilizar. Entonces, cuando yo tengo átomos distintos enlazados, van a tener cada uno diferente electronegatividad. De primera característica, la diferencia de electronegatividades en un enlace polar tiene que ser diferente de 0. ¿Bien? ¿Cuál es el otro detalle? Se llama polar porque aparece polos, positivos y negativos. A ver, acá por ejemplo, el átomo más electronegativo atrae los electrones y se le va a plantear que tiene una carga parcial negativa, ¿no? En el enlace covalente es así. Y el átomo menos electronegativo, su electrón lo deja irse para el otro lado un poco, ¿no? Se va para acá el electrón, como que aparenta perder, se le pone carga parcial positiva, ¿no? Ese es un enlace polar. El elemento más electronegativo, carga parcial negativa, el menos, carga parcial positiva. ¿Qué podemos afirmar? Que este enlace tiene dos extremos, ¿no? Tiene una parte positiva y una parte negativa, ¿no? Se puede dibujar así. Parte positiva, parte negativa. Y claro, las cargas no coinciden, porque si coincidirían en un solo lugar las cargas, se cancelan y no tendría polaridad. Acá las cargas están en lugares distintos, ¿no? Extremos diferentes. Ya. Vamos ahora al enlace no polar. Esto se va a dar, muchachos, entre átomos iguales. Cuando son átomos iguales, la electronegatividad de cada uno va a ser la misma, por lo cual la diferencia de electronegatividades es igual a 0. Y cuando surgía eso, acá no aparecía polos. Por ejemplo, el caso de la molécula de cloro, cloro 2. Este es su arreglo en la estructura de Lewis y ninguno tiene la capacidad de atraer los electrones del otro, ¿no? Acá no hay polaridad. Bien. Vamos a revisar los enunciados que dicen. La primera nos dice, el enlace es polar cuando dichos centros de las cargas, no coinciden en un punto. Es verdad, ¿no? La primera es correcta. Las cargas que van a aparecer no pueden coincidir en un punto, si no se cancelan. Es verdadero. 2. El enlace es no polar cuando los átomos enlazados son diferentes. Falso. Es incorrecto. Tienen que ser átomos iguales. Y la 3. El enlace es polar si la diferencia de electronegatividades es diferente de 0. Eso sería correcto, ¿no? Entonces, muchachos, la clave sería verdadero, falso, verdadero. Y la respuesta que marcamos es la B. Bien, ahora nos dicen, el óxido de aluminio o alúmina es un polvo blanco de gran dureza, utilizado en numerosos procesos industriales como material aislante y en la fabricación de aeroplanos. Bien. ¿Qué tipo de compuesto se forma cuando reacciona el óxido de aluminio que hacen mención con el agua? Entonces vamos a recordar esto. El óxido de aluminio, el aluminio es un metal y a los óxidos de metales se les dice, muchachos, óxidos básicos. Los óxidos metálicos también se pueden llamar óxidos básicos. ¿Y qué sucede? Cuando un óxido básico interactúa con el agua, lo que iba a salir, muchachos, es un compuesto conocido llamado hidróxido. Salía un hidróxido. Eso es lo que se iba a formar. Entonces, si tenemos, por ejemplo, óxido de calcio, es un óxido metálico, y lo combinamos con agua, sale hidróxido de calcio. Recuerda usted que el calcio tiene carga más 2, ¿no? El calcio tiene carga más 2, acá lo voy a colocar en costadito. El hidróxido formado va a tener OH, tiene carga menos 1,
y cruza los valores y le sale este hidróxido, ¿no?, de calcio. Si tuviera ahora óxido de aluminio, el óxido de aluminio es así, y si lo combinamos con agua, también debe salir un hidróxido. ¿Cómo sería? Agarro nomás al aluminio, que tiene carga más 3, y ese 3 baja y el 1 baja aquí, y sería esta la fórmula del hidróxido de aluminio. Claro, falta balancear esta segunda ecuación, pero eso ahorita no queremos ver, simplemente corroborar lo que dice aquí. Entonces la pregunta decía, si combinamos el óxido de aluminio con el agua, ¿qué se obtiene? Un hidróxido. Bien, la clave es la C. En esta pregunta nos dicen, el ácido sulfúrico es uno de los compuestos más usados en la industria. ¿Cuántos mililitros de hidróxido de potasio, 0,15 molar, esta es una solución, se necesita para neutralizar 30 mililitros de ácido sulfúrico 0,25 normal? Bien, muchachos, acá se va a llevar a cabo la reacción química de neutralización entre dos soluciones, ácido y base. Esto ya debe estar haciéndoles recordar la teoría. Y acá se obtiene sal con agua a la derecha, lo cual ahorita no es necesario saber cuáles son. ¿Pero qué se cumple en una reacción química? ¿Qué se va a establecer, muchachos? Claro que tanto el soluto básico como el ácido tienen que tener igual número de equivalentes. El número de equivalentes gramos del hidróxido de potasio tiene que ser igual al número de equivalentes gramos del ácido sulfúrico. Esto es lo que se cumple en una reacción química, como la neutralización. A ver, ¿cómo se despeja el número de equivalentes gramos? Había dos maneras. Puede ser moles por teta y la otra manera era normalidad por volumen. Cualquiera de las dos formas puedo utilizar dependiendo de los datos que tengo. Como acá tengo como incógnita el volumen y acá me dan volumen, para la base y el ácido usaré entonces normalidad por volumen es igual normalidad por volumen. Solo voy a despejar y listo, muchachos. A ver, normalidad de la base, acá me dan molaridad. Normalidad es igual a molaridad por teta. Como tengo la molaridad, el parámetro teta de esta base es la cantidad de OHs, vale 1. Por lo cual 0,15 por 1, tengo 0,15 normal. El volumen es la incógnita. La normalidad del ácido es dado como información 0,25 y el volumen es dato 30 mililitros. Como acá lo voy a dejar en mililitros, acá sale mililitros. Y nos sale, muchachos, 50 mililitros. La respuesta sería la D. Bien, esta pregunta nos habla sobre la electrólisis y plantea que para fabricar joyería barata puede depositarse una capa de plata sobre otro metal mediante electrólisis. Dice ahora, ¿cuántos coulomb, habla de la carga, será necesario para depositar 1,08 gramos de plata a partir de una solución de nitrato de plata acuoso? Bien, amigos, la pregunta está para de frente aplicar la primera ley de Faraday, ¿no?, que dice: la masa de una sustancia depositada, obtenida en el cátodo o ánodo, es igual a su peso equivalente por la carga en coulomb entre 96.500. Así que voy a aplicar de frente. Entonces sería así: masa de plata, 1,08 gramos, igual peso equivalente de la plata para un elemento metálico es su peso atómico, que es dato del problema, 108, entre su número de oxidación. La única carga que tiene la plata es más 1. Entonces su estado de oxidación vale 1, vendría a ser acá, por la carga en coulomb, que es la incógnita, sobre la constante 96.500. Como se dan cuenta, está rápido, muchos, para operar. Haciendo los cálculos respectivos, nos sale como carga 965 coulomb. Esa es la respuesta, la clave, la C. Bien, con respecto a la última pregunta, nos habla sobre el proceso de potabilización del agua, que comprende varias etapas o fases, nos dice, y que veamos la etapa de decantación en qué consiste. Bien, algo breve, muchachos. El tratamiento del agua para hacerla potable consiste primero en recibir la fuente de agua de un río. Se llama el represamiento. Vamos a captar la fuente de agua, ¿no?, de un río, como el río Rima, por ejemplo. Luego de recibir las aguas, vamos a tener que separar los cuerpos sólidos grandes, como trozos de madera, algunas piedras, plásticos, y eso se hace a través del cribado, que es una especie de filtración. Se coloca una especie de rejillas, por lo cual va a pasar el agua potable, y el agua va a atravesar las rejillas y los cuerpos grandes, como la madera, etcétera, etcétera, plásticos, van a quedar retenidos. Es el cribado. Claro, acá también van a pasar unas partículas pequeñas que estos poros o huecos de la rejilla no lo han podido detener por su pequeño tamaño, ¿no?
y van a pasar, pero ya estamos separándolo de partículas grandes. Después del cribado vamos a pasar a la llamada sedimentación. Al agua la dejamos reposar y principalmente partículas de arena van a comenzar poco a poco por gravedad a caer. Se va a sedimentar eso, ¿bien? Va a estar cayendo. Estamos separando y haciendo más limpia el agua. Luego de eso vamos a pasar, amigos, a una percloración, en el cual se le agrega cloro para eliminar agentes patógenos. Se usa cloro porque es un insumo barato. En otros países usan, por ejemplo, el flúor, pero acá en el Perú usamos el cloro. Bien, luego de eso, muchachos, si bien es cierto acá en la etapa de sedimentación, algunas partículas han caído y ya están en el fondo, hay partículas que por su pequeño tamaño no pueden caer, por lo cual ¿qué tenemos que hacer? Hacer que esas partículas que son pequeñas se junten más para formar una partícula grande y eso ya caiga. Entonces, esta figura, ¿no? Tenemos acá nosotros ahorita partículas que no han podido sedimentar, que son pequeñitas. No van a caer porque su peso es muy pequeño, están acá en toda la masa del agua, del líquido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que se agrupen, que entre ellas formen enlaces y formen una partícula más pesada. Esa partícula más pesada, por la unión de estas chiquitas, ya van a comenzar a caer. Bien, para hacer eso hay que agregar sustancias. Y esas sustancias son, por ejemplo, sulfato de aluminio, es el más conocido. Entonces, el sulfato de aluminio que permite que estas partículas que están arriba, pequeñas, esos sólidos chiquititos, se asocien, se agrupen, formen una partícula grande y caiga. ¿Cómo se le dice a la incorporación de estas sustancias que ayuda a la agrupación de partículas? Se llama coagulación o floculación. Este es un agente floculante, por ejemplo. Ya, luego que ya hicimos eso, se va a pasar a la decantación. Consiste en que estas partículas que se han asociado y se han hecho más pesadas comienzan a sedimentar. Van a ir al fondo del recipiente por acción de la gravedad. Entonces comienzan a caer al fondo del tanque, del vaso, las partículas ya asociadas, quedando encima un líquido con menos partículas sólidas llamado líquido sobrenadante, el cual luego se retira y ya hemos limpiado de esa manera el agua. Luego de esto se procede, muchachos, a una filtración para separar el líquido del sólido y luego una última desinfección con cloro. Bien, a ver, muchachos, ustedes que están postulando a San Marcos, en el libro de la Pre hay un resumen sobre todo esto, ¿no? En eso me he basado para hacer esta explicación. Este es el libro de la Pre, su boletín de problemas que siempre entrega, y ahí en la parte final está la potabilización del agua, ¿no? Y sería bueno que lo lean. Ahí van a encontrar la información con más detalle que lo que he hecho aquí, porque he hecho un breve resumen acá de las cosas. Bien, la clave entonces debería ser la siguiente. ¿En qué consiste la etapa de decantación? Dice, formación de coágulos. No, formación de coágulos es floculación o coagulación. Acumulación de los coágulos por gravedad en el fondo del estanque, esa es la respuesta, ¿no? Los coágulos formados por gravedad se van al fondo del estanque. Eso es decantación. La clave sería, muchachos, la B. A ver, dice la C, eliminación de los agentes patógenos al añadir cloro, ¿no? Esa es cloración, se puede llamar también desinfección, ¿no? Es falso. Captación del agua de los ríos mediante un sistema de compuertas, eso es el represamiento. Bien, la clave sería decantación, acumulación de los coágulos por gravedad en el fondo del tanque del recipiente. La clave la B.